1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Mira, qué puntual. A las 6:30 de la mañana empezamos a repasar 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tienen que saber. La primera, Milei desde Estados Unidos confirmando algo que todavía no tenía número de forma oficial, pero que acá inclusive habíamos adelantado, que es que Trump quiere cuadruplicar las compras de carne vacuna argentina en el marco de esa cuota con arancel de 10%. Esta semana el presidente argentino pasaba por el American Business Forum y desde Miami anunciaba en su discurso, o confirmaba, si querés, este dato, que es que Trump decidió que dejará de comprar solamente 20.000 toneladas de carne vacuna con ese arancel de 10% y que serán 80.000 las toneladas a partir de ahora. Y cuando digo a partir de ahora me refiero a partir del año que viene. Esta diferencia se va a notar a partir del año que viene. Por ahora es un anuncio, pero bueno, el presidente aprovechaba, le agradecía públicamente a Donald Trump y decía, esto es solo una parte, anticipando que de alguna manera se vienen más acuerdos comerciales con Estados Unidos. Sabemos que están en pleno proceso, que hay mucha confidencialidad pactada en el marco de esos acuerdos que se están trazando, pero que en algún momento el gobierno va a querer anunciar, probablemente, y como tienen que pasar por el Congreso Nacional esos acuerdos, será cuando estén los nuevos diputados y senadores asumidos después del 10 de diciembre. Así que también hay alguna probabilidad de que lo estén dilatando por eso, y hacía referencia a Milei cuando hablaba al estancamiento de la ganadería argentina, a cuántas cabezas tiene de ganado el país, insisto, el estancamiento que hay, y hacía referencia, aunque bastante sutil, el Milei en el exterior, el Milei que viaja suele ser uno mucho más calmado, con mucha más templanza, así que hacía alguna referencia a las restricciones pasadas del kirchnerismo, que tienen la responsabilidad de este estancamiento de la ganadería argentina, pero insisto, de una forma bastante sutil. Si les parece, escuchamos algo de lo que decía cuando hablaba de la carne el presidente de la Nación en Miami. Por poner algunos ejemplos, tenemos prácticamente la misma cantidad de cabeza de ganado que hace 30 años. Una locura para un país famoso por la calidad de su carne. En línea con esto, quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina 4 veces superior a la anterior. Esto no es más que uno de los acuerdos comerciales que Argentina y Estados Unidos se deben hace muchos años y que entre ambos países estamos trabajando por rectificar. Bueno, ahí lo escuchaban a Milei, insisto, se nota que es una forma mucho más sutil, pero de criticar las restricciones de épocas pasadas que dejaron a la ganadería estancada en muchos aspectos. Segunda cosa tiene que ver con algo de lo que Argentina zafó por estos días. ¿Zafamos de algo? Zafamos de algo. Zafamos de que estuviesen todos los puertos con paro de trabajadores. Se había anunciado, en realidad venía el conflicto laboral desde hace tiempo, la discusión por las paritarias entre los trabajadores aceiteros y la industria aceitera. Y esta semana, el martes a la mañana, con los amigos de Agrofy, Gustavo Idígoras, que es la cara de la agroexportación en Argentina, decía, bueno, se va a venir inevitablemente un paro porque el miércoles vence la conciliación obligatoria, que fue la herramienta que tuvo, como siempre, el gobierno o que implementó el gobierno para evitar que se diera otro paro y que se siguiera negociando. Finalmente iba a vencer y Idígoras hablaba de un paro por tiempo indeterminado, que es como suelen hacer estos gremios, que son gremios muy fuertes, son sindicatos muy fuertes. El paro iba a arrancar el jueves, pero el miércoles se negoció hasta las 2 de la mañana. De hecho, se negoció hasta las 2 de la mañana del jueves. Salió un acuerdo y se evitó el paro, pero lo importante no es el paro que se evitó esta semana, sino que se acordó de alguna manera lo que ellos llaman paz social, y es decir, todo indicaría, vamos a ponerlo en esos términos porque Argentina, y nunca se sabe qué puede pasar, pero todo indicaría que al menos hasta fin de año no va a haber ningún paro en los puertos de Argentina, cosa que un paro trae muchas complicaciones logísticas, obviamente, se conocen, pero esta semana todos pudieron mandar los camiones a tiempo,
no se dio ese paro, y insisto con este dato, me parece que lo más importante es que se acordó paz social hasta fin de año, y también se acordó que si todo sigue como hasta ahora, se va a volver a negociar recién a mediados del 2026. Parece lejano, pero claro, con una inflación desacelerándose, los sindicatos tienen que cambiar también su estrategia, los empresarios también absolutamente, digo, para los empresarios con un poco más de conveniencia que para los sindicatos, cualquiera que pueda planificar un poco estará más tranquilo, así que hasta mediados del 2026 no se volverá a negociar, inclusive se llegó a un acuerdo de paz social hasta ese entonces, pero por las dudas, si hay que ser cauteloso, hablaremos de fin del 2025. Se llegó ese acuerdo después de que los sindicatos, recordemos, dijeran que no creen en el dato de la inflación del INDEC. Okay. Estaban negociando porque ellos no creen en el dato oficial de la inflación. Claro. Qué loco, ¿no? Volver a escuchar esta frase. Volver a escuchar eso, ¿viste? ¿No? Parece mentira. Bueno, intentaron instalarlo, pero con poco éxito. En el medio, ese mismo miércoles, en el que se terminaba negociando a la madrugada, se daba la elección, la renovación, pónganle muchas comillas a esta palabra, pero la renovación de autoridades de la CGT, del triunvirato, y también había algunos intereses de estos sindicatos en esa elección, pero finalmente se acordó, insisto. Y esta semana hablaba con Gustavo Idígoras, y aprovecho para contarlo en este bloquecito en el que estábamos mencionándolo, y dijo algo sobre retenciones que quiero que compartamos. Si les parece, lo hacemos. A ver. A ver, cuando uno ve la ley de presupuesto, que ya tiene un dictamen de la Comisión de Hacienda de Presupuesto, claramente los 9.200 millones de dólares de ingreso por retenciones da la pauta que no hay intención de modificar a la baja los derechos de exportación. Sí, prevén la misma recaudación. Prevén una misma recaudación con un escenario muy positivo de producción, que esperemos que se dé, y también un escenario positivo de precios, que también esperemos que se pueda dar. Eso va a depender mucho de los vaivenes internacionales. La verdad que mi percepción, espero equivocarme, es que en el 2026 no vamos a tener bajas retenciones. Porque me parece que el ancla fiscal es clave para el gobierno. El gobierno necesita indefectiblemente trabajar en el cumplimiento de los acuerdos que ha asumido con el Fondo Monetario. Necesita darle una estabilidad al mercado cambiario muy fuerte, y va a discutir una reforma tributaria y laboral. Y las reformas, ese tipo de reformas, si bien pueden ser muy óptimas hacia adelante, probablemente produzcan ciertos baches fiscales al inicio, al arranque. Obvio. Entonces, si vos tenés 9.000 millones de dólares que cobrás rápidamente en el bolsillo, ¿por qué lo vas a poner en riesgo tan rápido? Esto no significa que no haya que seguir insistiendo todos los días y en todos los lugares. Creo que aunque sea bajar ya 4 o 5 puntos la soja debería ser imprescindible, si no vamos a seguir jubilados. Hace 15 años que estamos viendo una larga siesta de la agricultura argentina, y el enorme potencial está a la vista de todo lo que podríamos crecer, ¿no? Bueno, bastante claro lo que dice, pero levanta un punto que también venimos comentando al ver los proyectos de ley. Gustavo Idígoras, insisto, el titular de las agroexportadoras y de la industria aceitera, porque venimos diciendo, se está hablando, hay un discurso de acompañamos al campo, se van a venir mejoras, etcétera. Sin embargo, los datos hoy muestran que ni en el presupuesto ni en la reforma impositiva está contemplada una baja de retenciones, y Gustavo Idígoras se anima a decir que durante todo el 2026 el gobierno no va a hacer nuevas rebajas de retenciones, así que me parece interesante traerlo. Tercera cosa, era muy esperable y también tiene que ver con las agroexportadoras, pero esta semana se supo, porque arrancó el mes oficialmente, se supo que cayó muchísimo la liquidación de divisas. Todos miraban ese dato y decían, ¿qué pasó con el campo? Bueno, hay que hacer memoria muy cercana, la memoria, porque en septiembre fue que se daba esta rebaja temporal de los derechos de exportación. En realidad, una baja a cero, una eliminación que terminó durando solo 3 días, porque se llegó a ese acuerdo, hablamos muchísimo ya, a ese acuerdo, perdón, me traicionó el subconsciente, se llegó a ese monto, se acordó con las exportadoras y se llegó a ese monto, y finalmente el gobierno volvió a subir las retenciones, que quedaron en 26% para la soja. Pero claro, eso tiene un efecto. Decíamos, no son dólares nuevos que aparecieron, que levantaron el colchón y aparecieron esos dólares de las cerealeras en septiembre. Eran dólares que no iban a entrar en los meses siguientes. Bueno, está pasando eso, cayó 84% versus el mes pasado. La liquidación de divisas en octubre, 1.117 millones de dólares, 1.117 millones de dólares. Tiene que ver exclusivamente con eso que les cuento. La película está interesante de todas maneras, porque en realidad la liquidación de divisas de la agroexportación viene en estos primeros
10 meses del año, 40% arriba que los primeros 10 meses del año pasado, así que habla de un crecimiento, fue un crecimiento que se dio en producción, en exportaciones, etcétera. Viene ya trayendo el agro casi 30.000 millones de dólares en lo que va del año y quedan unos 2.000 millones más por liquidar, al menos hasta que lleguen los dólares del trigo en el verano. Cuarta cosa, voy a tratar de hacerlo cortito, así podemos seguir porque hay muchos temas, pero cuarta cosa, llegó a la Argentina una empresa alemana de maquinaria, así como vemos empresas que cierran, algunas que se presentan a concurso de acreedores, algunas en crisis. Esta semana en el agro nos encontramos con una empresa alemana de maquinaria que llegó, bueno, supongo que la veré en Agritécnica por estos días, se llama Fendt, es del grupo AGCO, que ya tiene varias marcas, que tiene a Massey, a Valtra, a Challenger. Bueno, es una marca de alta tecnología que proviene de Alemania y que llegó a la Argentina por estos días. Va a operar desde General Rodríguez, acá en provincia de Buenos Aires. No tiene que ver su llegada a la Argentina con un momento especial que vean en el país, pero sí con una expansión en esta región, que obviamente para las empresas como esa tiene mucho potencial. Naturalmente, ellos dicen que Argentina se fue consolidando, el productor argentino, como uno que adquiere tecnología, que mejora productividad con el paso de los años, y entonces sintieron que era el momento de estar acá, y además tiene uno de los índices de mayor producción por habitante el país, así que desembarcaba esta empresa en Argentina. Algunos lo tomaban como un logro propio de la época. Se imaginan que nos lleva un mes decidir, Correcto. no lleva un triunfo electoral, decidir hace 15 días si una empresa alemana llega a la Argentina. Y quinta cosa, se despertaron de la siesta. Se pusieron la alarma y se despertaron de la siesta 7 meses más tarde, 7 por ser generosa, pero sí, 7 meses más tarde. Acá venimos hablando mucho de inundaciones, de lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires, en el centro y en el oeste de la provincia de Buenos Aires, pero se tuvo que dar un combo esta semana de un video viral de un trabajador rural que hablaba de cómo se estaba encontrando su situación, de cómo en realidad se encontró a sí mismo y él decía mi patrón, al productor que lo contrata en ese campo, en este caso era en Partido de Bragado, contaba de cómo se encontraron en una situación límite. Básicamente un ternero le pateó la cara a ese productor y tenían que hacer 4 kilómetros caminando para poder asistirlo, con el productor sin poder caminar, y entonces entró en desesperación, grababa un video viral, su camioneta se rompía y preguntaba ¿quién me va a pagar esto? Estoy intentando transitar por los caminos, tengo que ir y venir a mi trabajo, los animales necesitan que vaya y que venga de mi trabajo, no lo podemos largar y ya, y volver cuando el agua haya bajado. Ese video se hacía viral, aparecía en todos los canales de noticias esta semana en las zonas inundadas, el 9 de julio, en Bragado, en Casares, y en un montón de otras localidades. Chivilcoy tiene muchas zonas inundadas. Se habla de 19 municipios que están en esa situación. Todo eso tuvo que pasar para que se dieran anuncios. Al menos según mi cronología, la que yo seguí, apareció Manuel Adorni, recién asumido esta semana como jefe de gabinete, con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y hacían anuncios que tienen que ver con un plan de asistencia. Anunciaron que van a mandar máquinas de vialidad nacional, que van a mandar equipos especializados de personas del Ministerio de Defensa para trabajar en esto, para desagotar sobre todo los caminos. Hablaron de la transitabilidad. Insisto mucho con esto que contaba al principio del programa. Nadie espera que salga el agua de los campos rápidamente y que esa gente llegue a sembrar el maíz que tenía planeado sembrar este año. No va a pasar. Pero sí van a liberar los caminos porque hay gente que está aislada, encerrada en sus propios campos o en sus propios parajes. Entonces quieren liberar eso. Anunciaron este plan de asistencia. Ese mismo día, por supuesto, crecían los cuestionamientos. Para algunos era tarde que el gobierno nacional anunciara esto. Para otros ponía mucho más contraste sobre la inacción de la provincia de Buenos Aires, y entonces empezó una especie de chicana de no le corresponde a Kicillof, no le corresponde a Nación. Pero se logró con ese anuncio y con ese despertar de la siesta, por un lado que la provincia dijera, che, bueno, espera, nosotros también hicimos algo. Eximimos de impuestos a un montón de productores de 19 localidades. Es eximir y es prorrogar en algunos casos el pago de impuestos, que ojalá les sirva. Ese es el marco típico de la emergencia agropecuaria. Pero además servía para que se dé algo inédito a estas alturas, insólito, pero totalmente natural en realidad, que es que se tenían que sentar en una misma mesa el gobierno nacional, el gobierno provincial, los intendentes y los productores afectados, o las personas afectadas.
8 meses llevó que se pudiesen sentar en esa misma mesa. Bueno, pasó esta semana, afortunadamente. Después les voy a contar un poco más de qué pasó, de qué se habló en ese encuentro, de cómo va a ser la asistencia. Vamos a hablar con la persona que tiene a cargo el plan de asistencia de la Agencia Federal de Emergencia. Vamos a hablar con Ignacio Kovarsky en un ratito, dirigente, para entender qué se le pide a la política ahora que aparece, ahora que pone el ojo ahí, ahora que se acordó de las inundaciones y ahora que además tiene voluntad política para actuar, para empezar a accionar. Es el amiga, tenemos que coordinar para vernos. Sí. Y nunca pueden coordinar. Dale, nos escribimos. Bueno, se escribieron esta semana, Bien. Así que entiendo que van a tratar de aprovechar para que la política entienda bien qué se necesita, cuál es la situación y sobre todo cómo tienen que hacer parte a los afectados de este plan de asistencia que pretenden instalar y que va a entrar en vigencia en breve. Así que en un ratito vamos a hablar con ellos, pero hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.